Muy buenos días, tengan todos ustedes, los compañeros de la organización CREAT Zona 1AC y las diferentes personas que nos ven a través de las redes sociales. Muchas gracias por estar con nosotros. Les agradecemos ampliamente el seguimiento a esta jornada de salud mental y adicciones implementada por nuestra organización, Centro de Recuperación y Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción. Y un agradecimiento de parte de nuestro presidente, el licenciado Roberto Ortiz Cervantes, por acompañarnos en estas reuniones de los miércoles, en la cual pues, estamos manejando información muy importante sobre el tema de las adicciones y de la salud mental. En este caso, pues nos van a acompañar con una gran conferencia magistral, la doctora Citlali Magdalena Jiménez Mendoza y la psicóloga Carolina Quesada Castro. Van a manejar un tema muy importante, hepatitis e intervención médica y psicológica de la hepatitis. Así que pues muchas gracias, doctora, psicóloga, licenciadas, muchas gracias por compartir este tema tan importante y les cedo los micrófonos para que iniciemos. Muchísimas gracias, señor Jorge. Pues saludos a todos y pues yo soy la doctora Citlali Magdalena Jiménez Mendoza. Actualmente estoy en el CREAD Ciudad Insurgentes en Baja California Sur y también laboro en el área de salud pública a nivel federal. Y pues hoy quise aprovechar las fechas recientes para realizar un tema muy especial. El 28 de julio de este año se conmemora se da un día para la atención de la hepatitis, es el Día Internacional de la Hepatitis, y es un tema muy importante que hemos estado evaluando a través de los años y que se está como un problema de salud pública actualmente. Entonces, por eso quisimos aportar este granito de arena para la detección oportuna, un diagnóstico oportuno y que se dé un tratamiento y un manejo interinstitucional e interdisciplinario que todo corresponde no nada más al área médica o a los centros de rehabilitación, también intervienen pues el área de nutrición, de psicología, ¿sale? Son áreas que son muy importantes para que lleguen a tener un buen tratamiento los pacientes. Entonces, no sé si me pueden ayudar para que ya pueda compartir la presentación que tenemos, si me pueden dar autorización. Ya puede compartir, doctora, Ok, muchísimas gracias. para No sé si se servirle. alcanza a ver, lo Así es. alcanzan a ver todos. Bueno, pues vamos a iniciar entonces con el tema hepatitis, una intervención médica y también una intervención psicológica. Actualmente me acompaña la licenciada Carolina Beril Quesada Castro, también tiene una maestría en terapia cognitivo-conductual y pues el día de hoy les vamos a presentar este tema tan importante. ¿Y por qué es importante la hepatitis? Porque a nivel mundial la hepatitis ha afectado a aproximadamente a 325 millones de personas y estas viven con hepatitis y se han registrado 1.4 millones de defunciones. Entonces es una prevalencia de la enfermedad importante y es una alta también tasa de mortalidad la que se tiene. Entonces, en México, en el 2018 fue cuando hubo más casos de este tipo de afección. 38.563 muertes fue por hepatitis crónica y constituyó la cuarta causa de defunción. Esto fue, pues, son estadísticas del 2018. Ahorita vamos a ver las estadísticas un poquito más actuales. Y en este mismo año, en 2018, hubo 1.125 muertes por cuadros agudos de hepatitis virales, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué es la hepatitis. Pues la hepatitis en sí es una inflamación del hígado, ¿ok? Esta se puede causar por problemas de salud y pues la complicación más grave pues es la muerte.
Dentro de su clasificación la podemos clasificar en el periodo de tiempo, si es una hepatitis aguda, ¿sale? O crónica. Y también se puede clasificar con base a si es infecciosa o no infecciosa, ¿sale? Entonces, nada más recordar que eso es la hepatitis, es la inflamación del parénquima hepático. ¿Qué es el parénquima? Pues son las células propias del hígado, lo que conforma al hígado. Dentro de las hepatitis agudas, estas se caracteriza por una inflamación que puede causar necrosis. ¿Qué es la necrosis? La muerte del parénquima hepático, o sea, en sí del hígado, de las células que lo conforman. Y puede originarse tanto problemas infecciosos como alcohólicos, por fármacos tóxicos, puede también ser metabólico y autoinmune, ¿ok? Y dentro de las hepatitis crónicas, se van a caracterizar por un proceso inflamatorio también, que van a causar también necrosis o muerte celular, pero el periodo de tiempo va a ser superior a los 6 meses. En esta parte de la hepatitis crónica, la causa más común es la hepatitis B o C, que esas son de origen viral, que serían las hepatitis infecciosas. Hay otras causas que también lo pueden generar, que son las de origen autoinmune, medicamentosa o citogenética, ¿ok? Y esas pues entrarían dentro de las no infecciosas. Bueno, vamos a ver qué es y para qué funciona el hígado. Bueno, el hígado es un órgano primeramente, pues algo grande, se encuentra debajo, lo podemos ubicar debajo del hemidiafragma, siempre está del lado derecho y si nosotros lo podemos ubicar, pues está debajo, más o menos abarca debajo de la costilla derecha, ¿sale? Y el hígado como tal es el laboratorio principal del cuerpo humano. Está formado por una compleja estructura anatómica y funcional donde también intervienen los procesos metabólicos. Aquí, ¿qué es? Se verifica, se toma el papel del filtro. Es un filtro de todas las sustancias que producimos tanto dentro del cuerpo como exterior del cuerpo, tanto por medicamentos tóxicos o por cualquier otra sustancia que pudiera afectar nuestro organismo. Entonces es como la cocina en sí, es la cocina donde nosotros metabolizamos o degradamos también parte de las sustancias que consumimos o llegamos a adquirir o a producir en nuestro cuerpo. ¿Okay? Por eso el hígado es un órgano muy importante, aparte de todos los órganos que también tenemos, el hígado tiene esa función de metabolizar. Vamos a entrar un poquito a la parte de la hepatitis aguda que les había comentado que pudiera ser infecciosa, pero también puede ser por una cuestión de intoxicación por alcohol, por fármacos o algunos otros tóxicos. También puede ser metabólico, que haya tenido desde el nacimiento algún problema en el metabolismo o autoinmune. Lo que se refiere a autoinmune es a la propia destrucción del hígado, o sea, cuando nuestro sistema inmune nos detecta como si nos estuvieran agrediendo. Entonces, esa parte de autoinmune genera problemas en el metabolismo hepático. ¿Cómo vamos a identificar o qué síntomas intervienen en la hepatitis aguda? Pues el mal estado del paciente, porque genera de manera aguda o abrupta el cansancio, la fatiga, puede generar una coloración amarilla en la piel y ojos, y sí puede tener un dolor abdominal por debajo de las costillas del lado derecho, puede presentar coluria. La coluria es la orina de color oscuro o la popó pálida, ¿sale? Que es como blanca o color cremosa. De hecho, no sé si han dado cuenta, pero a veces uno caminando a veces en las calles también se ha dado cuenta de que hay mascotas o gatitos, perritos que pueden hacer de color blanco. No sé si alguien ha notado la popó blanca en algunos animalitos y es porque también tienen un problema hepático, ¿no? Entonces ya hay un problema ahí en el metabolismo. Entonces es importante identificar estas características para que se pueda llegar a tener un adecuado tratamiento médico y sobre todo un diagnóstico efectivo, porque como les comento, hay que diferenciar de las hepatitis por
un problema metabólico o por una hepatitis de origen infecciosa. Y pues aquí, ¿cómo vamos a saber esto? Los médicos generalmente les solicitamos pruebas de función hepática y estas nosotros los evaluamos para verificar qué tan elevadas están unas enzimas. ¿Qué son las enzimas? Son sustancias que produce el hígado para poder metabolizar algunas otras sustancias, digamos que los tóxicos, los nutrientes, lo que nosotros ingerimos, el hígado lo metaboliza a través de estas sustancias que se llaman enzimas. Y también hay una elevación de la bilirrubina, ¿sale? Esto puede llegar a producir alteraciones incluso mentales, donde puede presentar el paciente datos de alteraciones en el comportamiento, generar ira, ¿sale? Que son características cuando hay un nivel elevado de las enzimas hepáticas. Y esto también, si no se atiende a tiempo, puede generar una falla hepática aguda. ¿Sale? Aquí ya hay un conjunto de signos y síntomas que pueden llegar a ser fatales y pues lo que les comentaba, que ya pudieran llegar a una alteración del estado de la conciencia y ya también se ve alterado la alteración de proteínas, sobre todo en la coagulación de la sangre. Puede llegar a tener una elevación de la glucosa en sangre sin ser un paciente diabético, puede llegar a generar una elevación en sangre y sobre todo acumulación de desechos en el hígado, como es el amonio. ¿Sale? Entonces aquí ya como el hígado no puede metabolizar, se va acumulando en el cuerpo y va generando alteraciones neurológicas también. Vamos a empezar un poquito. Esto es con respecto a la hepatitis en general. Como les comentaba, puede haber infecciosa y no infecciosa. Y dentro de las infecciosas puede ser por parásitos, por virus, por bacterias. Entonces, vamos a enfocarnos un poquito en la hepatitis vírica, ¿ok? Esta, pues también genera una inflamación del hígado y pues comúnmente es causada por 5 tipos de virus que tenemos que identificar para diagnosticar una hepatitis viral, que están muy fáciles de recordar, que es la hepatitis A, B, C, D y E. Entonces, dentro de la hepatitis A, para reconocerla, tenemos la hepatitis llamada la infecciosa, que esta se genera a través del consumo de alimentos contaminados, generalmente fresas, puede ser lechuga, alimentos que estuvieron como hortalizas, que son como hortalizas y que están contaminadas por este virus. Por eso es muy importante tener una buena desinfección de los alimentos y sobre todo consumirlos de lugares donde esté perfectamente la limpieza y que tenga buenas condiciones. ¿Ok? Esa es la hepatitis A y es una de las más comunes dentro de la infancia, que es cuando los niños se ponen como amarillos, o incluso los adultos, ¿no? También no estamos exentos de tenerla. Los niños se ponen con una coloración amarilla en sus ojitos, en su piel, en su lengua, sale debajo de la lengua, se puede verificar el aumento de la coloración. Y pues sí pueden llegar a tener la orina un poquito más oscura. ¿Okay? La hepatitis B, que es la silenciosa, esta se puede transmitir por el contacto con fluidos, por ejemplo, las relaciones sexuales sin protección, generalmente. También puede ser por contacto con jeringas, pero generalmente es más por el contacto sexual. ¿Ok? Tenemos la hepatitis C, que es la sigilosa. Esta hepatitis, por eso se llama sigilosa, porque puede estar muchísimo tiempo en el organismo y no darnos cuenta. ¿Okay? Al inicio algunos pacientes pueden tener signos y síntomas, pero son pasajeros y posteriormente ya avanzar a una cirrosis hepática o un hepatocarcinoma. Por eso es la hepatitis sigilosa y generalmente se puede contagiar por contaminación de objetos punzocortantes, que son compartidos entre personas,
pudiera ser también por navajas de los rastrillos. Hay casos en los que también pudiera ser por el uso de corta uñas. Entonces, por eso cada que los pacientes les comentamos que es importante que tengan sus propias herramientas, sus propios materiales de higiene, siempre es de manera personal, no las deben de estar compartiendo. Y tenemos la hepatitis D, que le llamamos el compañero complicado. ¿Por qué? Porque generalmente la hepatitis D siempre se acompaña de la B, que quiere decir que es muy raro que un paciente tenga solamente hepatitis D. Siempre está ligada a la hepatitis B. Quiere decir que si un paciente tiene hepatitis B, hay que también tomarle muestra para identificar este tipo de hepatitis. Y tenemos la hepatitis C, que es la del agua contaminada. Esta también es por una afección que tuvieron los pacientes por consumo de agua. ¿Ok? Generalmente, igual que la hepatitis A, es de tipo infecciosa. Y en esta gráfica que les estamos presentando, vemos la parte del canal endémico de las hepatitis A, B, C. ¿Ok? ¿Por qué son estas las que les estamos comentando? Porque les comentaba que la hepatitis D generalmente no es común que se presente, a menos de que haya una previa con la B. Y la hepatitis C, pues, también es rara por el agua. Generalmente hay un saneamiento básico en cada municipio y estado, entonces también ha habido menos casos de este tipo de hepatitis C. El canal endémico, ¿qué significa? Es cómo se comporta una enfermedad en el transcurso de un periodo. En este caso pusimos el canal endémico del 2022, porque es cuando más vemos casos de hepatitis, sobre todo de una. Si se dan cuenta en la primera gráfica aparecen 3 colores, bueno, 4, ¿no? Pero dentro de los 3 primarios, que son el rojo, el amarillo y el verde, ahí nos está mostrando la parte de zona de alarma, que corresponde a la roja, la amarilla una zona de seguridad y la verde es una zona de éxito, en la que sí hay casos, pero no se consideran como de alarma. Doctora, ¿Ok? Sí. disculpe, no se están viendo las diapositivas. A ver, No les está dando compartiendo. compartiendo, así es. A Nada ver. más la primera está compartida. Vamos a ver por qué. Tiene que adelantarlas. Ahí está, Ok. ya se están adelantando. Ya. Mandé un mensaje, pero creo que no lo vio. No, Una disculpa por interrumpirla. no se preocupe. Ok, bueno, nos posicionamos entonces en esto. Ahí se nota. Puedes meterte a tu Facebook aquí para yo estar viendo. Ahora sí, doctora. Muy bien. Si lo pongo así, ¿se alcanza a ver? Se ve perfectamente. ¿Se adelantó? No, está en la de hepatitis, intervención médica. A, B y C. Ok. Sí. Con las flechitas de la computadora, de la laptop, las puedo ir adelantando. Es que ¿sabes Ah, qué? ok. No se ve. Digo, yo le hago así de esa manera. Creo que lo que va a hacer es, vas a tener que ponerla así. Ok, la voy a estar entonces teniendo de parte, lo voy a estar pasando por diapositiva. Ok. Perfecto. Lo que les comentaba sobre el canal endémico es la exposición de una enfermedad durante un periodo de tiempo. Entonces, con respecto a esto, tenemos unas zonas de alarma que se verifica ahí con el color rojo, una zona de seguridad que es la parte amarilla, y una zona verde que es la zona de éxito, donde puede haber casos, pero no corresponden a una situación de alarma, ¿ok? Y tenemos aquí, por ejemplo, el caso de la hepatitis A. La situación
situación de que pues sí hubo casos en el 2022 durante el año, sobre todo en las primeras 21 semanas, antes de las 21 semanas, donde se registraron este tipo de hepatitis A y estuvieron dentro de la parte de éxito, pero en el caso de la hepatitis B, vemos que hay un aumento de casos hasta la semana 13. Está como fluctuando, sube y bajan estos casos, pero pues ya generan una zona de epidemia, ¿no? Y en el caso de la hepatitis C, nos muestra que hay un aumento importante de casos en México. ¿Qué nos quiere decir eso? Que hay que poner atención en este problema de salud pública, ¿sale? Porque no estamos dentro de una zona de éxito, ¿sale? Estamos en un canal endémico donde hay una zona de epidemia. Entonces, por eso es que a nivel mundial se ha tratado de dar importancia también a la hepatitis C como una de las enfermedades que pueden llegar a tener, que más bien son curables y que por el hecho de que son curables debemos de identificar oportunamente al paciente. Pasamos a lo que es la hepatitis A y E, lo que les comentaba, que pueden transmitirse por ingerir agua o alimentos contaminados, también por alguna práctica sexual, contacto anal oral. Generalmente producen infecciones leves y se resuelven sin tratamiento y sin dejar secuelas. Y estas no progresan a una hepatitis crónica, pero sí pueden generar una falla hepática aguda. Entonces, los síntomas, como les comentaba, fiebre, cansancio, malestar general, náuseas, vómito, malestar abdominal y los cambios de la coloración que pueden tener los pacientes. Algunos pueden desarrollar comezón o prurito, diarrea, dolor en las articulaciones y como erupción cutánea o manchitas, como granitos. ¿Okay? La hepatitis B, C y D. Se transmiten por prácticas sexuales no protegidas. Puede haber también una transmisión vertical de mamá a hijo, o sea, una pacientita embarazadita que le pueda transmitir la hepatitis a su bebé. Y también, como les comentaba, compartir jeringa, rastrillos, cepillos de dientes, dispositivos de inhalación de sustancias. Puede incluso por instrumental no estéril para procedimientos médicos como dentales también o perforaciones y tatuajes. ¿Ok? Y pues estas tipo de infecciones virales pueden producir enfermedades crónicas en el hígado, llegando a una cirrosis y posiblemente a un cáncer de hígado o hepatocarcinoma. Aquí el tratamiento como tal está enfocado también en la detección oportuna. Como les comentaba, hay hepatitis virales que pueden diagnosticarse por los síntomas agudos que llegan a tener, pero hay otros tipos, sobre todo la C, que el paciente puede tener síntomas leves, pensar que es algún otro padecimiento y realmente quedar, digamos, dormida esa parte, incluso en el diagnóstico, los anticuerpos que son como señalizaciones que nosotros verificamos para ver si hay alguna enfermedad o no, pueden estar muy, muy bajos y no identificarse con pruebas rápidas que generalmente aplicamos. Entonces, aquí esta parte del diagnóstico se puede atrasar, se puede llegar a atrasar. Sin embargo, cuando hay una sospecha y sobre todo pues los factores de riesgo que tiene el paciente, pues sí hay que ser más insistentes y entonces ya generar o solicitar otros tipos de estudios como una carga viral, que eso ya propiamente lo solicita el médico. Entonces, aquí como tal, en una infección por hepatitis C, el diagnóstico se puede retrasar, como les comentaba, incluso llegando a ser de 8 a 11 semanas, ¿ok? Y algunas veces
el tiempo entre la infección y la detección de anticuerpos puede llegar hasta los 6 meses. Entonces, las infecciones crónicas que puede generar eso pueden llegar a tener manifestaciones extrahepáticas, como les comentaba, estar ahí dormido el virus y posteriormente, de los primeros 20 años, generar una cirrosis. ¿Ok? Antes de la cirrosis, pues si hay una fibrosis hepática y hay que determinar qué tanto es la fibrosis antes de llegar a la cirrosis. Esta cirrosis puede estar compensada durante los primeros 20 años y tener síntomas leves, pero después puede generar una cirrosis descompensada en los próximos 10 años, o de esa cirrosis que tuvo en los primeros 20 años, generar inmediatamente un carcinoma hepatocelular y el paciente pues se da cuenta ya hasta que ya es muy grave el problema. Entonces, aquí lo importante es no llegar a esto, como les puse ahí en la diapositiva. La hepatitis C es curable. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde podemos visualizar que la hepatitis C es la causa de trasplantes de hígado, la causa principal de trasplantes de hígado en México. Casi el 60% de los trasplantes de hígado del 1992 al 2016 han sido por hepatitis C. No sé si alcancen a verificar la gráfica, pero del lado izquierdo podemos verificar que se muestra como una gráfica donde está de color azul la totalidad de trasplantes. Las barritas azules muestran la totalidad de trasplantes que se han realizado y la parte roja es las trasplantes, son los trasplantes hepáticos, pero están relacionados con la hepatitis C. Entonces, si se dan cuenta, pues sí, llega a ser más del 60% de trasplantes. O sea, es muy alta la situación por hepatitis C. Y del lado derecho podemos ver una gráfica, una imagen donde está nuestro país, México, y donde se ve la tasa de hepatitis C, sale tasa por cada 100,000 habitantes, y vemos que la parte norte, Baja California, tiene una tasa muy, muy importante, igual que Baja California Sur en la parte central, que correspondería al municipio de La Paz, y pues también parte del norte también llegan a tener tasas muy, muy elevadas, ¿ok? Entonces, pues por esa razón, en algunos estados son pioneros en, por ejemplo, en haber más capacits o más unidades, red de apoyo y red médica para estar identificando a los pacientes y sobre todo que estén atendidos y diagnosticados, porque estos mismos pacientes pueden seguir infectando a otras personas. Entonces, por eso es la importancia de identificarlos a tiempo y de sobre todo comentarles, pues porque a veces piensan que la hepatitis C no es curable, pero pues sí se les puede dar esa información que a veces uno, o bueno, algunos pacientes ignoran y no lo hacen por ignorancia, no reciben tratamiento oportuno, también porque no se acercan a donde los puedan apoyar. Ahí les presentamos en la siguiente diapositiva una imagen donde podemos ver el hígado sano, que se ve muy liso, muy sólido, no sé si lo alcanzan a ver. Luego sigue la parte fibrosa, que es la fibrosis del hígado cuando ya hay una lesión por hepatitis C, que genera alteraciones, cambios en las células hepáticas y que si no se atienden pueden generar una cirrosis, ¿sale? Una cirrosis que ya las células, digamos, empiezan a tener cambios estructurales anatómicos más fuertes y generar posteriormente un cáncer. Esto conlleva a signos y síntomas que a veces son identificables y que seguramente ustedes han visto en algunos pacientes, sobre todo en la parte de la coloración de la piel, tanto de los ojos como de las mucosas. En las mucosas nos referimos, por ejemplo, a la boca, ¿sale? Si en la parte de abajo de la lengua hay unas venitas que se llaman
raninas, y estas a veces cambian de coloración cuando hay una hepatitis o hay una infección a color más amarillo. En la parte de la mucosa ocular, básicamente también se puede verificar la parte de los ojos, sale la piel, que también está amarillita, y la esclera, ¿no? Que también se ve el cambio de coloración y a leguas, digamos, ustedes lo identifican. Y pues puede generar también la falta de vello corporal en el paciente, pérdida de la masa muscular, ser más delgados, con una acumulación de líquidos en abdomen, que generalmente el paciente se ve pues más gordito en esa área, que es la ascitis, y puede generar red venosa colateral, que es la que estamos viendo en la imagen. Esta red venosa se genera porque como hay una inflamación de la estructura del hígado, empieza a comprimir parte de las venas y arterias que son importantes para la circulación, y genera esta red venosa que parece que le dicen también cabeza de medusa en la parte abdominal. Y las palmas rojas, pueden generar palmas rojas, como les comentaba, un angioma aracniforme, que es el angioma, como venitas que se ven tanto a veces en los brazos, cerca de la clavícula, incluso a veces en la cara, que son como arañitas venosas. Y puede haber encefalopatía o confusión del paciente, ya genera una alteración neurológica. Dentro de los pilares de la detección oportuna de la hepatitis, tenemos que hay un acceso universal a las pruebas. En la siguiente diapositiva que les voy a presentar, vemos un chico que menciona que la hepatitis C es curable. Aquí el acceso universal a las pruebas y el tratamiento se debe de dar en cada institución y es gratuito. Yo les quiero comentar que es gratuito. Incluso en los centros de rehabilitación llegan a haber jornadas de salud donde se pueden ir a hacer las pruebas, van personal de la Secretaría de Salud y llega a ser gratuito esto sin ningún costo. Se les da atención oportuna con un consentimiento informado por parte del paciente, donde sus datos son protegidos para que se evite también parte de la discriminación, que pues ahorita vamos a hablar un poquito de ella. Y el tratamiento consta de un tiempo que generalmente estos medicamentos son muy caros, pero a nivel nacional se han podido comprar y lo tenemos en la base de nuestros tratamientos en la Secretaría de Salud. Aquí hay una integración interinstitucional de acciones e información entre todos, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, ahora pues IMSS Bienestar, y también se da un enfoque de la atención primaria de la salud. La atención primaria es sobre todo la prevención, ¿sale? Prevención de estas enfermedades, y para eso hay unas estrategias focalizadas en poblaciones más afectadas, que son las poblaciones clave, que son, por ejemplo, las poblaciones que en el caso de nuestra área, pues corresponden a pacientes que hayan tenido tatuajes, piercings, que tengan una hepatopatía previa, con uso de drogas, también pacientes que hayan sido transfundidos antes de 1994, porque la situación de las transfusiones no era tan estricta como lo es ahora, y lamentablemente algunos pacientes pudieron llegarse a contagiar de hepatitis C por transfusiones antes de estas fechas, de 1994. También pues hijas e hijos que viven con pacientes con hepatitis C, pacientes embarazadas, pacientes que tienen enfermedades renales y pacientes que tuvieron procedimientos dentales también. Se deben de realizar los tamizajes enfocadas en este tipo de pacientes, y hay otras poblaciones claves que son como más fina el diagnóstico. Por ejemplo, hay personas que tienen trastornos mentales, enfermedad de líquen plano o pues linfomas. Entonces, ese tipo también se enfoca muchísimo en la detección oportuna, pero esto ya en el caso de que haya un diagnóstico previo.
Entonces, el Programa Nacional de VIH y Hepatitis C, enfermedades de transmisión sexual, aquí se enfoca muchísimo en la persona, en las redes de los servicios. Por ejemplo, nosotros tenemos la red de servicios con el CREAD y la Secretaría de Salud, las acciones interinstitucionales que se puedan generar de ellas, porque pues algunos pacientes o usuarios tienen también otras instituciones, ¿no? IMSS, ISSSTE, algunos no tienen. Entonces, toda esta red regional, se enfocan en una persona y nos pueden ayudar mucho los promotores comunitarios, ¿sale? Promoviendo las detecciones y buscando personas claves, que son personas que tienen algún factor de riesgo. ¿Para qué? Pues para que haya una reducción de daños en la sociedad, en la familia, y también se apoye la parte mental del paciente, se puedan reducir la mortalidad tanto en los pacientes y en los niños por si hubiera alguna transmisión vertical de mamá a hijo. Y generalmente se promueve la salud reproductiva con la prevención, el uso de preservativos. Igualmente se verifica el control y eliminación de otras infecciones, porque el paciente que tiene hepatitis C pudiera ser que también tiene otro tipo de problemas de VIH, una tuberculosis o algún problema de adicciones, que generalmente es lo que estamos ahorita tratando, ¿no? Y se enfoca también en la atención a las personas privadas de libertad. Eh, eh, también la atención en salud a los usuarios migrantes, que actualmente en nuestro país hemos estado viendo una gran cantidad de migración de los países de Bajo México, de Venezuela, de Cuba, que generalmente pasan por nuestro país y que también es importante atenderlos, ¿no? Incrementando la seguridad también sanguínea en los Centros Nacionales de Transfusión Sanguínea. Y también tratamos de implementar la vacunación contra el virus de la hepatitis B. Si se dan cuenta, desde niños, en la Cartilla Nacional de Salud se genera la vacunación con vacunas como hexavalente para hepatitis B, en los recién nacidos, perdón, para para promover esta situación. Se les da sus vacunas y se previenen enfermedades a futuro. Y de hecho hay refuerzos y también aplicación de vacunas al personal de salud y personal que esté en riesgo. Entonces, por eso es muy importante que las personas acudan a sus unidades también para la aplicación de estas. Para hepatitis C, todavía como tal, no hay una vacuna que sea de manera gratuita en el sector salud, pero sí también se manejan la vacuna para hepatitis A. Entonces, aquí lo que nos queda a nosotros como personal de salud y comunidad es tener el cuidado de la prevención y de la detección oportuna. Pues como les decía, la intervención médica es aquí, en la siguiente diapositiva, la vemos como la detección de anticuerpos, que estas pruebas se realizan de manera personal en los establecimientos. Ustedes pueden ir también a solicitarlas a cualquier centro de salud o unidad de salud más cercana, siempre hay. Y estas pruebas son de anticuerpos, nada más para verificar la evidencia de que hay alguna infección o incluso de que hubo una infección previa, ¿sale? Y si saliera positivo, resultara positiva, ahí mismo se les toman los datos para que después se haga una detección directa, que ahí son pruebas de carga viral, verificar cuál es la carga viral que se tiene actualmente ese paciente, que es la flebotomía, y posteriormente pues dar un tratamiento oportuno. Cada paciente se individualiza. Recordar que el tiempo entre la infección y la detección de anticuerpos puede ser de 8 a 12 semanas o incluso de 2 semanas hasta 6 meses en algunos pacientes. Y pues por último, en la parte médica, comentarles pues que realmente la educación en salud, la prevención nos va a generar también una reducción de daños.
¿ok? Entonces, nuestra parte aquí fundamental es eh, hacer los tamizajes oportunos, vincular tanto la atención de primer nivel como atención primaria en salud en nuestros centros de rehabilitación, ¿sale? Y pues en el caso de que haya algún caso positivo, generar una red de apoyo con las instituciones en salud para dar el tratamiento oportuno. Está realizando pues el control trimestral de nuestros pacientes. ¿Para qué? Para que las personas realmente tengan o sean curadas, tengan una curación, porque como les comentaba, la hepatitis C es curable. El tratamiento pues es gratuito, pero siempre y cuando sea de manera oportuna, para no llegar a un trasplante de hígado, que, que sí es un poco difícil por el aumento de casos de hepatitis C. Entonces aquí lo importante es reducir daños y como tal, pues también dar un tratamiento de rescate en el caso de que el paciente ya esté con un problema de fibrosis o que tenga una cirrosis compensada. Entonces, eso es lo más importante para, para estar atendiendo a nuestros usuarios y comentarles pues que el día 28 de julio fue el Día Mundial contra la Hepatitis. Ok, el 1 de octubre se genera también el Día Internacional, pero contra la hepatitis C. Entonces, por eso quisimos darles este tema, sobre todo en la intervención médica. Ahorita les vamos a hablar un poquito de la intervención psicológica y pues espero les haya servido un poco el panorama sobre la hepatitis y aunando en la hepatitis C. ¿Ok? Pues agradezco su atención y le voy a dar el micrófono a nuestra psicóloga para que nos explique un poquito de las consecuencias psicológicas que tiene la hepatitis C. Le damos la bienvenida a la licenciada Carolina. ¿Qué tal? Buenos días y buenas tardes en otros lugares. ¿Sí está el micrófono? Sí me escuchan, ¿verdad? Adelante, doctora. ¿Qué tal? Muy bien. Ok, entonces dejamos la presentación así porque creo que no se logra ver. Pues bueno, como sabemos y como ya comentaba la doctora Citlali, pues el diagnóstico de una hepatitis C nos genera demasiado choque emocional. Tenemos tantas intrigas, hay muchas dudas, puede haber mucha culpabilidad, puede haber esta parte, ¿no?, de desesperanza, pues vienen esas distorsiones o pensamientos negativos que pueden generar un estado de ánimo, un malestar emocional que no va a favorecer a nuestro diagnóstico. Entonces, bueno, ¿cuál es la consecuencia psicológica de hepatitis en nuestra vida? Pues va a cambiar todo un entorno, va a cambiar desde la parte psicológica, emocional, pues nuestras conductas, hábitos también se van a ver, en este caso, favorecidos porque vamos a hablar de un estilo de vida saludable. Sin embargo, dentro de nuestras creencias, pues esto genera muchísimo conflicto porque pues cambiar hábitos es difícil, ¿no? No es nada sencillo, cambiar una forma de pensar no es nada sencillo. Entonces, pues va a generar todo este impacto en nuestras emociones. ¿Cómo va a afectarnos? Bueno, que el hecho de tener un diagnóstico y las creencias que tenemos acerca de una enfermedad, incluso, bueno, la ignorancia, porque desconocemos el tema, nos puede llevar a crear escenarios catastróficos acerca del futuro. Entonces, dentro de esto es poder detener estos pensamientos que están futurizados, que son catastróficos, y empezar a hablar un poco más también de acciones. Sabemos que la parte de no saber gestionar nuestras emociones, y aquí vamos a hablar también un poquito de inteligencia emocional, pues tiene un impacto en cómo tomamos decisiones, la manera en la que nosotros percibimos
al mundo que nos rodea, qué pienso yo de las personas, cómo creo que me ven los demás, y a veces son ideas que tenemos introyectadas, pocas veces las decimos, pero actuamos bajo eso, nos regimos bajo esos pensamientos y nuestras emociones se ven afectadas o favorecidas desde esta parte disfuncional. Entonces, bueno, ¿cuál es el impacto? La manera en la que decidimos recibir un tratamiento o decidimos rechazar un tratamiento, ¿sí? Para esta parte de hepatitis. Y decía la doctora, ¿no? Ahorita que, pues, sabemos que el hepatitis C es curable, pero también buscamos la manera de prevenirlo. Dentro de esto, si la enfermedad llegara a agravarse, pues también puede haber un trasplante del órgano, pero no quisiéramos llegar a ese punto. Pero vamos a hablar cuál es el proceso de estas fases y cómo nos puede afectar el estado de ánimo, nuestras emociones, nuestros pensamientos, ¿sí? A esta toma de decisiones ante este diagnóstico. Voy a hacer un poquito más grande la presentación para que puedan visualizarlo. Tenemos entonces las consecuencias psicológicas, ¿no? Ciertamente va a variar el efecto que tenga el diagnóstico en cada persona. Sabemos, y aquí hablando de un tratamiento residencial, sabemos que dentro de un diagnóstico va a haber un impacto por el estilo de vida que he decidido llevar. Sabemos que el problema de consumo o de conducta adictiva es algo que como dicen por ahí, ¿no? Pues esta parte de cómo nos termina afectando desde la parte psicológica, neurológica, el impacto que ha tenido en nuestra vida. Ciertamente ha sido una decisión que hemos tomado, pero pues la adicción termina, termina apoderándose de la persona, del ser humano, de tal manera en que dependemos de una sustancia, somos esclavos de una sustancia y no medimos las consecuencias, actuamos por impulso. Dentro de eso es, solamente estamos para vivir con la adicción o dependemos de una adicción. ¿Qué pasa con ello? Pues no hay una manera preventiva de tener relaciones sexuales o la manera en la que decidimos compartir ciertos utensilios cuando consumimos, ¿no? Dependiendo pues la heroína o incluso la metanfetamina cuando es intravenosa. Entonces, bueno, de ahí empiezan estas interrogantes, estas preguntas o incluso la autocrítica viene como me juzgo, si esta decisión que tomé, si fue un error, pero porque lo hice o me hubiera cuidado, los hubieras, que sabemos que lo hubiera como tal, ¿no? Pues es algo que desearíamos que en su momento lo hubiéramos analizado, razonado de una manera distinta, pero ciertamente ahorita sería más las acciones, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora para el futuro? Aunque en estos momentos, hablando de lo que les mencionaba, el ignorar el tema acerca de la enfermedad, si existe algún tratamiento, qué procede con esta enfermedad, pues nos lleva todavía a crear pensamientos o escenarios catastróficos que estos van a tener alto impacto en nuestras emociones. Sí o sí, sí, la manera en la que me esté visualizando va a tener un impacto en mis emociones, pero también a su vez va a tener un impacto en mi cuerpo. Y esto va a depender también en cómo me voy a sentir, si pueden llegar estas emociones, ansiedades, depresiones, si pues se vienen esos cuadros, porque es un choque emocional lo que estamos viviendo al momento de digerir la información, de procesar todo este diagnóstico y lo que conlleva el cuidado de. No es nada más el choque emocional o mental el que estamos viviendo en el hepatitis C. Esto va y puede ser desde cualquier diagnóstico, trastorno mental o alguna enfermedad que pueda, que la persona o el paciente puede estar, ¿no? Pasando. Bueno, dentro de un tratamiento ambulatorio, y en un tratamiento residencial es algo que comúnmente pasa, se diagnostica al usuario, se habla con el usuario, se le ofrece el tratamiento o el apoyo para poderse atender y saber, ¿no? Que esta enfermedad pues, es curable y hay una negación. Hay una manera en la que no se acepta el tratamiento. Bueno, ¿por qué viene esta parte? Sabemos que el hecho de hacernos responsables acerca de la enfermedad, pues conlleva aceptar o hacer conciencia de las acciones que he tomado, la parte de una conducta adictiva. ¿Sí? Entonces es
cambiar un estilo de vida, cambiar un hábito que incluye dejar de consumir, dejar alcohol, tabaco, cambiar alimentación. Entonces, sabemos, y creo que las personas que han podido lograr, que han logrado un cambio de hábitos en su vida, desde el mínimo, dejar el panecito, ¿no? Dejar la Coca-Cola o dejar la soda, el refresco, el café, son cambios complicados, generamos ansiedad. El hecho de hacer ejercicio después de una vida o de años donde hemos sido sedentarios, dices, pues estoy muy cómodo en casa o tengo un trabajo de oficina o tengo un trabajo donde no requiera chofer, donde no requiera a lo mejor tanto esfuerzo físico y al momento de implementar ejercicio, algún deporte, pues en el proceso podemos recaer y renunciar ante este cambio o iniciarlo, va a costar muchísimo trabajo. Entonces, implica todo este cambio de ideas, ¿sí? Entonces, es toda una digestión, decimos cognitiva, es una manera de procesar cada pensamiento, estar controlando mis emociones, modificándolas para que esas no me perjudiquen y también es aprender a utilizar esas emociones, ¿sí? Como este recurso para poder salir adelante o poder resolver o aceptar dentro de ese tratamiento, de esa, perdón, enfermedad, ¿sí? Un tratamiento oportuno para que pueda cambiar mi estilo de vida y yo pueda llevar una vida funcional, porque podemos hacerlo, ¿sí? Aquí la parte es las emociones, qué alto impacto tienen dentro de nosotros y dentro de este diagnóstico y cómo nos afecta para poder decir sí al tratamiento o negarnos a un tratamiento, tomando en cuenta, tomando en cuenta, ay, me perdí, permítanme, aquí está, tomando en cuenta lo siguiente, ¿no? Bueno, creo que eso ya lo expliqué, las ideas catastróficas que nosotros estamos teniendo, el temor a morir. Eso es algo que lamentablemente sabemos que es un ciclo de vida, pero procesarlo nos cuesta mucho. Dentro de las visiones catastróficas que se nos presentan en nuestra mente, que en estos casos que sabemos que es algo que tiene cura y que puedes cambiar tu estilo de vida y puedes tener una vida, un estilo de vida saludable, funcional, pero en mi mente se viene esto. Y entonces pensamos a veces en familia, pensamos en hijos, pensamos en esposa, esposo, familiares, padres, ¿sí? Incluso, pues a lo mejor no es algo que desee. Y esto empieza a, de nuevo, a mantener o a perpetuar esas emociones displacenteras, ansiedad, depresión, que vienen acompañados de pensamientos negativos o autocríticos, desesperanzadores, no tiene caso seguir o para qué puedo usar un tratamiento y es que a lo mejor ya con esto me lo merezco y empieza esa, ¿sí?, victimización, ¿sí?, ante este diagnóstico. ¿Sí? No es favorable, por supuesto que no, porque en estos casos pues tenemos tratamientos, tenemos lugares que están, programas de la Secretaría de Salud que están encargados, ¿sí?, a apoyarnos en cualquier necesidad que nosotros estemos requiriendo. Tenemos una segunda fase, tenemos la primera cuando viene el diagnóstico, una segunda fase, ¿sí? De nuevo, estamos en el proceso de digerir este diagnóstico. Entonces, viene eso que les mencionaba, el rechazo, el miedo, viene la cuestión también psicosocial que ahorita vamos a mencionar. ¿Cuál es la parte psicosocial? ¿Y qué van a decir los demás de mí? Y si nosotros ya tenemos un problema con autoestima, autoconcepto, entonces, ¿qué viene? Va a reforzar mis ideas, ¿sí? La autocrítica, la manera en la que me juzgo, la manera en la que me percibo, ¿sí? Entonces, eso va a venir a reforzar o alimentar o despertar aquello que ya existía. Entonces, ¿qué van a pensar los demás de mí? Tomando en cuenta que ciertamente vivimos en una sociedad y estamos en una sociedad donde hay una etiqueta, se va a señalar a alguien que consume, ciertamente. Podemos generalizar, llegamos a generalizar como sociedad que se generaliza a una persona que consume, ¿sí? Y creo que no es necesario como hablar desde este punto negativo los comentarios o la percepción que tiene una sociedad acerca de alguien que tiene un problema de adicción.
¿sí? Aunque sabemos que es una problemática de salud psicológica, emocional y que pues se viene desde una dependencia y que en ocasiones pues no es, pues, no en ocasiones, no es sencillo salir de una adicción y que en ocasiones, sí, hay personas que desean salir, como hay personas que no, pero ese lado pues ya es punto y aparte. La parte importante es cómo nosotros como sociedad es muy fácil señalar, ¿sí? Lo hacemos todas las personas, etiquetamos, juzgamos, pero en este caso, ¿sí? Va a reforzar un diagnóstico de hepatitis C o va a reforzar un problema de adicción. Si así ya tengo un problema con la sociedad por las acciones que he tomado, por mi problema, ¿no? En conducta, cuando mi problema al momento de consumir, mi carácter, mi impulsividad, la agresividad, ¿sí? O pues otras acciones que he tenido cuando estoy bajo el efecto de una sustancia. Ahora sumándole a un diagnóstico y qué van a decir los demás de mí, tomando en cuenta que la hepatitis C se transmite por, ¿sí? Que es por transmisión sexual. Entonces, ¿cómo creo que me van a ver los demás? ¿Sí? Eso va a impactar en mí significativamente. ¿Sí? Y entonces va a venir a darnos otra percepción más, ¿sí? Otra visión catastrófica acerca de mí mismo ante una sociedad. Y entonces, ¿qué vendría en mi mente? Y entonces ahora, ¿cómo estaría viviendo yo en una sociedad? Y esta parte de la autoestima, cuando hablamos de una autoestima, hablamos de los pensamientos que tengo acerca de mí, por ejemplo, mis defectos, para qué sirvo y para qué no sirvo. Por lo general me voy a ir por las cosas que hago mal. Voy a hablar más de mis defectos, ¿sí? Me voy a ver, decimos acá, chiquito y orejón. Me voy a ver, ¿sí? Como lo menos me voy a estar visualizando como una persona no válida ante una sociedad, alguien que realmente no tiene un valor en una sociedad y quién lo va a querer o quién me va a querer así. Y puede empezar, ¿sí? Esas ideas. Pues, ¿cómo me voy a sentir al momento de traer esos tipos de pensamiento? Difícilmente, ¿sí? Es como, voy a cambiar de actitud y voy a tratar. No, sabemos que es un trabajo también psicológico desde raíz, ¿no? Porque sabemos que la autoestima viene, ¿sí? O empieza a formarse, a construirse desde la infancia, desde las experiencias que tenemos en casa, familia, ¿sí? Las experiencias sociales, laborales, escolares, y empezamos a crear o a construir un autoconcepto, una visión de uno mismo, y empezamos con el autoestima se refiere desde los límites que voy a poner en mí mismo para que me respeten. También aquí implica pues los problemas de dependencia emocional con la pareja, con la familia. Entonces todo esto se vuelve un caos psicológico, ¿sí? Cuando viene un diagnóstico, va a venir a despertar o a reafirmar o a reforzar aquellas cosas que a lo mejor estaban por ahí medio tapadas y que ya estábamos trabajando, pues vienen y se hace toda una bola de nieve y empiezan todas estas dificultades para la persona. Entonces, pues imaginemos todo eso. Es el diagnóstico, más mi problema de adicción o mi conducta adictiva, más los problemas de autoestima que tengo, mis percepciones, mi autoconcepto, mi autoeficacia, y le vamos sumando. Y luego tengo que cambiar, ¿sí? Mis hábitos alimenticios, ¿sí? Y luego tengo que empezar a hacer cambios en mi vida. Y ahora entonces, ¿cómo me va a ver una sociedad? Y empezamos, ¿no? ¿Sí? Y está esta bola de pensamientos o este tren cargado de pensamientos que empiezan a generar, ¿sí? De nuevo, estas emociones. Y se me pasan por ratos, pero pueden venir, ¿sí? Porque es un proceso en el cual voy a tener este impacto hacia una sociedad, hacia mí mismo, hacia mi familia. Algo aquí también importante es cuando tenemos esta emoción de culpa ante si fue un matrimonio o es un noviazgo, infecté a alguien o infecté a mi pareja, ¿sí? Es porque es alguien importante para mí. Entonces, ahí también hay que trabajar este lado, sí, psicológico y emocional que implica la culpa, ansiedad, depresiones. Cuando hablamos de la depresión, hablamos de una pérdida. Podemos hablar de depresión por un cambio en un estilo de vida saludable, sí, porque entonces voy a perder aquello que me agradaba, que me gustaba. Incluso hay personas que tienen esta parte de duelo al momento de soltar un ambiente en consumo.
Cuando hablamos de ansiedad, hablamos de todo lo que visualizamos a futuro y que en estos casos, y cuando hablamos de ansiedad, las visiones o lo que imagino, pues va a ser pues es un escenario pues más catastrófico, no va a ser un escenario agradable, las cosas se van a ver mal, eso genera mucho miedo, mucha ansiedad, ¿sí? Y entonces estamos en esta vaivén de emociones o con conductas impulsivas porque nuestras emociones están todas hechas bolas y no podemos definir en ocasiones cómo me siento. Algo importante dentro de la inteligencia emocional y el trabajo que se hace es identificar cada una de nuestras emociones. ¿Qué emociones da que vivo? ¿Es miedo, ansiedad? Puede ser tristeza, frustración. ¿Por qué es importante nombrarlas? Porque también identifico cómo me estoy sintiendo. Y hablamos de qué estoy pensando, qué viene a mi mente, cómo me visualizo, qué me estoy imaginando, para poder entenderme a mí mismo. Cuando yo no me entiendo, ¿cómo entonces quiero que los demás comprendan lo que yo estoy sintiendo? Hay que hablar claros, hay que identificar nuestras emociones, porque en ocasiones damos por hecho que los demás entienden cómo me siento y luego caemos en esta idea irracional de es que nadie me entiende, nadie me comprende. Y quizás, a lo mejor sí, nadie lo está haciendo, pero no estoy siendo claro cómo lo expreso y cómo lo estoy sintiendo. Entonces, bueno, dentro de esto, ¿por qué la parte de ignorar un tema genera tanto impacto emocional? Por todo lo que imaginamos, pero de nuevo decimos, ok, no tengo ninguna base ni fundamento de lo que está pasando por mi mente. Una información me va a decir mucho más, ¿sí? Platicar con un médico, acercarte con un psicólogo, investigar por algún medio que sea confiable, alguna página que tenga, sí, información médica acerca de este padecimiento, cuáles son los síntomas, cuáles son los efectos secundarios también dentro de un tratamiento, porque en ocasiones llegamos a asustarnos o hay cambios significativos en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, y luego podemos caer en el mejor renuncio al tratamiento por el impacto que esto puede tener. Y esto de nuevo va por la falta de información o la ignorancia acerca de esto. Entonces, cuando lo sabemos, podemos aceptarlo con mucha más facilidad. Cuando podemos manejar nuestras propias emociones y definirlo, el resultado va a ser mucho más favorable. ¿Sí? Va a favorecer a mi tratamiento, a la disposición que tengo acerca de ello y pues mi resultado va a ser muy, muy funcional. La calidad de vida, sí, es garantizada, pero también depende de cómo deseo vivirlo. Sí es cierto, depende de la actitud, de, como dicen por ahí, del cristal, depende del cristal con el que se vea, ciertamente. Sí, entonces va a depender de mi mente, va a depender de mi manejo de emociones. No quitamos la realidad del diagnóstico, no quitamos la realidad que viene con un cambio de entorno, tanto pues personal como todo lo que tengo y debo de modificar, ¿sí? En mi vida, en mi casa, en mi trabajo, pero es un proceso y es poco a poco, ¿sí? Dentro de ello entraría los cambios de nuestro estilo de vida, como lo mencionaba, la alimentación. Nos encanta los dulces, la comida chatarra y más. Sabemos que salimos de una conducta de consumo o un problema de adicción y pareciera, ¿no? Que eso es nuestra debilidad y estamos, ¿sí? De manera compulsiva y no hay un tope, no hay un límite. Pues puede venir ahí con el consumo de tabaco, a lo mejor no caigo en unas bebidas alcohólicas o no caigo de nuevo en otra sustancia, pero el hecho del tabaco, la coquita, ¿no? Y ese litro y medio, los dos, tres panecitos, y son unos panes enormes, el paquetito de galletas. Entonces, el cambio en dejar estos malos hábitos también entra en un duelo y también dices, híjole, es que me gusta mucho. Entonces, es todo un proceso, es todo un duelo, porque es difícil cambiar un estilo de vida y más porque no es como un deseo realmente, es más por una condición o es un diagnóstico que sí o sí tengo que cambiarlo. Sé que hay un deseo de estar saludables o de sentirnos mejor o de tener, ¿no? De quitar ya esos padecimientos por el diagnóstico, por la enfermedad, pero
me veo más obligado a cambiarlo que el deseo genuino de un cambio. Entonces, el hacer ejercicio. Y sabemos que también la alimentación saludable, el hacer ejercicio, pues va a favorecer significativamente en nuestras emociones. Entonces, pues todo esto, imagínense cómo va en nuestra cabeza si el hecho de entrar en un anexo, en un centro o en esta parte de tratamiento residencial, es un gran impacto. El cambiar una vida, el empezar a cambiar estos hábitos, es un proceso, es un cambio con un diagnóstico, es mucho más. No es imposible, no es sencillo, ¿sí? Pero sabemos que el resultado que vamos a tener a futuro va a ser garantizado y va a ser muy bueno, ¿sí? Y estamos en un proceso de eso, por algo estamos dentro de esto, de estos procesos, porque buscamos un cambio en nuestro estilo de vida, ¿sí? O porque buscamos sentirnos, vernos, ¿sí? Y hablar y pensar mejor acerca de lo que estamos viviendo. Bien, entonces, cuando hablamos de las emociones, porque es importante, por aquello que estábamos mencionando, ¿sí? Puede haber una resistencia al tratamiento, puede haber una aceptación al tratamiento, y si hablamos de un trasplante, el proceso que buscamos es el acompañamiento también de red de apoyo, que son los familiares, que sí o sí nos va a ayudar. También es informar a familiares o a esta red de apoyo, a las parejas o a los amigos, a la familia, porque es importante que todos tengamos la misma información y busquemos la empatía. No es el hecho de caer en la codependencia acerca del paciente o que uno caiga en sus dependencias emocionales acerca de, tengo una condición, necesito un trato especial, tengo, ¿no? No me hagan enojar, no me vean feo, no me llamen, no me esto porque me voy a alterar, no. Aquí la responsabilidad sabemos que pues es muy propia, son mis emociones, son mis pensamientos y son mis conductas, son mis acciones. Por otro lado, las personas, el informar o psicoeducar a los familiares acerca del padecimiento, efectos secundarios, el tratamiento, y pues ya si vamos a la persona requiere un trasplante, pues también, ¿no? Lleva un proceso y lleva el proceso de la recuperación después de la operación. Entonces, la idea es trabajar en conjunto con familiares y con el paciente o el usuario para que todos estemos en la misma sintonía con esta información. Hay mucha información, pero volvemos a esto. Yo puedo tener en ocasiones la información, pero yo la voy a traducir y la voy a interpretar o la voy a utilizar como yo desee. La idea es que la utilicemos de una manera funcional, ¿sí? Que no empecemos a visualizarnos como todo lo peor, sino a ver, ok, esa es la parte que sí va a funcionar, esa es la parte realista, sí es cierto, puedo llegar a tener miedo, claro que nos genera miedo, a lo mejor no, esa cuestión de trasplante o la espera de la, perdón, de la lista de espera, ¿sí? Al momento de estar necesitar el trasplante, hay una lista de espera, pues hay una incertidumbre, hay un miedo, ¿sí? Y nos podemos llegar a desesperar, hay mucha ansiedad en esto. También es importante entender, ser empáticos con la persona que está a nuestro lado y que está en esta espera, o si yo soy el paciente, pues ayudarnos con la parte del autocontrol. Hay muchas actividades, hay muchas estrategias que nos ayudan con el manejo de nuestra ansiedad, ¿sí? Y la más funcional y la que es gratis es la técnica de respiración. Entonces, por ahí la podemos buscar, inhalar, exhalar, me voy a concentrar en el ritmo, me voy a concentrar en el sonido que hace mi respiración, ¿sí? Y en el contar, para poder llegar a tener el control de nuestra mente. Y aquí hablamos, ¿no? ¿Qué tanto estás teniendo el control de ti mismo? Bien, entonces, pues todo esto es un proceso, es demasiada información, lo que pues podemos abarcar, ¿sí? En el acompañamiento o en el ser empáticos para poder apoyar o ayudar a que la persona pueda recibir el tratamiento adecuado, ¿sí? Darle esta esperanza y no alimentar más los pensamientos desesperanzadores, no alimentar más la autocrítica, ¿sí? Sabemos que no es nada sencillo, pues volvemos a esto. Primero, el manejar las emociones, ¿sí? Que es algo con lo que todos los seres humanos batallamos, lidiamos día a día y el lidiar con ellas o el identificarlas es una práctica
¿sí? Constante. Y lo decimos acá, ¿sí? Todos los días decimos es que estamos practicando, practica tu tolerancia, ¿sí? Ok, decimos y yo les digo mucho a los chicos, una cosa es practicarlo y otra cosa es aguantarlo. Hay personas que creemos que al aguantar una emoción estoy controlando algo. Es que ya no fui y lo golpeé, pero aquí en mi cabeza sí. No. Ok, es que aparentemente tengo el control de mi miedo y de mi ansiedad, pero en mi cabeza no para o no se callan mis pensamientos. Cuando hablamos del controlar emociones, hablamos de también bajarle volumen a esos pensamientos, ¿sí? Porque sí o sí van a afectarnos en una conducta tarde o temprano, porque vamos acumulando, o somos como una olla de presión, o somos como una botella con gas adentro, una botella de refresco, ¿sí? Que tiene gas y que si la vamos a abrir va a ocasionar que todo eso se derrame. Entonces, cuando hablamos de un manejo de emociones y el impacto que tienen los diagnósticos, porque no es el único que va a impactar o que puede impactar en nuestro estado psicológico, emocional e incluso físico, es, es importante trabajar con un profesional, ¿sí? Un psicólogo, o pueden, si hablamos de los tratamientos residenciales, hablar con su padrino o con su consejero para desahogar estas emociones y empezar a racionalizar. El hecho de hablar de nuestras emociones es una válvula de escape. Me va a permitir tener más razonamiento acerca de lo que estoy pasando. ¿Para qué me ayuda la cuestión de racionalizar, perdón? Pues me va a ayudar a tener una mejor visión y a tomar decisiones más funcionales y no impulsivas desde la emoción. Porque cuando tomamos decisiones bajo la emoción, voy a elegir la que más me ayude a lidiar con la emoción del momento. Y cuando esa decisión pasa a darme un resultado, dices, híjole, no era lo que yo buscaba. Pero en aquel momento, como era aquello que saciaba mi emoción, dices, esa era la perfecta, ¿sí? Entonces, ciertamente necesitamos buscar esta ayuda o este apoyo de drenar o de sacar esta válvula de escape para que salgan estas emociones y podamos pensar con claridad. Buscamos las técnicas de relajación y empezamos a tomar decisiones. En estos casos, buscamos información, ¿sí? Acerca de mi padecimiento, efectos secundarios, tratamientos, opciones, lugares donde pueda yo recurrir para recibir ese tratamiento, sí, pero de una manera pues más pausada. Dentro de esto, buscar personas que pueden apoyarnos y que también puedan ser empáticos, estar en este proceso. Si de plano, pues a lo mejor no tengo personas que puedan estar conmigo, empezar a buscar en la cuestión interna, me refiero a mis recursos internos. Cuando hablamos de la autoestima, también es trabajar, ¿no? Hablamos desde la autoeficacia, qué tanto puedo creer en que tengo estas habilidades. Entonces también es importante llevar un proceso terapéutico porque mi autoestima se va a ver afectada o reflejada. Entonces, si yo empiezo a trabajar con mi autoestima, que es esta seguridad para tomar decisiones, para presentarme ante una sociedad y no estar imaginando que los demás están hablando de mí, se están imaginando esto, tenemos mucho temor al rechazo, entonces puedo generar pensamientos que alimenten a mi problema de baja autoestima, ¿sí? En vez de ayudarme. Trabajar con mi autoestima nos referimos a empezar a trabajar desde actividades, pasatiempos, si deseo a lo mejor estudiar algo, aprender un nuevo oficio, empezar a hacer cambios en en mis hábitos alimenticios y de ejercicio también van a alimentar en cómo me veo. Me empiezo a sentir físicamente más seguro, más estable, tengo un mejor sueño porque también es importante. Cuando yo empiezo a tener exceso de pensamientos distorsionados, disfuncionales o esos catastróficos, sabemos que nos va a robar el sueño, ¿sí? Entonces, no descanso. ¿Cómo me voy a levantar? Pues cansadísimo, más problema para mis pensamientos, voy a tener mayor dificultad en controlar mis emociones y físicamente voy a estar destruido, ¿sí? No voy a tener apertura a un proceso psicológico y mucho menos a un médico porque mi mente está totalmente rígida y se va a quedar con la poca información, ¿sí? Que estamos manejando. Entonces, esto, volvemos a lo mismo. O sea, imaginemos cómo nos está impactando el cómo estamos pensando, qué ideas tenemos, cómo estamos manejando las emociones y cómo las estoy reflejando, qué acciones estoy tomando,
¿sí? Sobre este diagnóstico. Aquí la parte es hacer esta conciencia acerca de ¿y qué pienso yo de esto? ¿Y cómo me siento yo con este padecimiento? Bueno, ¿y a dónde puedo recurrir? ¿Y qué opciones tengo? ¿Hacia dónde, perdón, hacia dónde me puedo inclinar? ¿Puedo recibir ayuda? Y empezamos a responder estas preguntas desde nosotros, o sea, desde la parte interna para empezar a buscar este apoyo. El gran beneficio que tenemos ahorita como en el sector salud es el apoyo que se está brindando, ¿sí? Ya no es tanto el etiquetar ni el juzgar, sino cómo te podemos apoyar, cómo te podemos orientar para que podamos resolver, ¿sí? Esta situación. De qué manera me puedo ver, permítame, de qué manera me puedo ver beneficiado, ¿sí? A pesar de el diagnóstico que estoy presentando, ¿sí? Entonces, bueno, como les mencionaba, el acompañamiento es muy importante dentro del diagnóstico, el tratamiento, y pues si ocupamos una intervención o una operación o un trasplante, pues también es importante tener un apoyo emocional. Ahorita les mencionaba la cuestión de la dependencia. Viene, como les mencionaba, la parte de cómo se va a ver reforzado nuestra autoestima o pues nuestra autoestima que está inestable, ¿sí? Puede venir ese diagnóstico a reforzar aquello que yo ya pienso de mí. No quiere decir que sea cierto, pero como yo me lo creo, para mí es muy cierto. Y yo lo siento como algo verdadero. Entonces, ¿cómo viene y afecta las cuestiones de dependencia? El hecho de, si mi familia es codependiente y tenemos un ambiente de codependencia, lo más probable es que me pueda sentir indefenso o indefensa ante el diagnóstico, ¿sí? Y pueda caer en un sistema donde busque que me solucionen y que en ocasiones, si no lo recibo, volvemos a los pensamientos negativos que me dicen y entonces, ¿para qué continúo? ¿Sí? Me cuesta mucho trabajo, o nos va a costar mucho trabajo, ¿sí? Empezar a ser independientes emocionales o a ser seguros al momento de tomar una decisión. O volvemos a la cuestión de nuestra autoestima, ¿no? Me cuesta trabajo darme el valor como persona, como ser humano, entonces pues no valgo y a lo mejor no lo decimos como tal, pero mis acciones cuentan mucho. Entonces como no valgo, mejor no tomo un tratamiento. ¿Para qué? Si no le importa a nadie. ¿Sí? Y esto puede hablar desde nuestra dependencia, cuando buscamos que los demás resuelvan nuestra vida, ¿sí? Entonces, puede haber varios caminos, por eso decíamos al inicio, el diagnóstico y el impacto emocional va a depender mucho del estilo de vida que tengo, del estilo de crianza, de cuál es mi sistema familiar, de pareja, la relación con los padres, cómo he llevado mi vida en los últimos años. Entonces va a depender en qué punto de mi vida me encuentro al momento de ser diagnosticado, ¿sí? Y de ahí va a depender qué va a decir mi mente, ¿sí? ¿Qué va a reforzar? ¿Cuáles van a ser las banderas rojas que van a llegar en ese momento? ¿Qué va a despertar en mí? ¿Cuáles van a ser mis temores? ¿Sí? No quiere decir que hay pacientes que lo reciben, dicen, híjole, pues no es el diagnóstico que esperaba, no me gusta, no me agrada, chin, la regué, allá pasaron muchas cosas, pero ahora lo voy a atender. Mi plan es cambiar mi estilo de vida, estoy cambiando mi forma de consumir, estoy cambiando esa parte en mí. Bueno, esto va a complementar y claro que lo podemos hacer y llevan una vida funcional, aceptan muy bien el tratamiento, lo hacen muy bien y lo ha llevado y tienen un cambio en su estilo de vida y están muy bien, física y emocionalmente, ¿sí? Pero hay personas que ahorita no se encuentran en un punto de su vida, quizás hasta dejar de consumir. Entonces, esto no va a favorecer para nada su diagnóstico, ¿sí? E incluso sabemos que hay personas que dicen, no lo quiero y decido continuar mi vida en consumo. Sabemos que es una decisión pues muy independiente, no es lo que nosotros desearíamos, porque buscamos apoyar para que puedan recibir todas las personas un tratamiento y tengan una calidad de vida muchísimo mejor de la que puedan tener en consumo, pero se respeta. En ese momento no era su momento de cambio o desearon no hacerlo, o hay tantas condiciones, factores
familiares, sociales, laborales, personales, que no van a apoyar a que esta persona decida tomar un tratamiento, que decida en esos momentos, ¿no? Cambiar su estilo de vida y que solamente un diagnóstico puede reforzar todo lo negativo que está viviendo y esto puede sumarse, ¿sí? A decir, pues no, esto no es para mí y pueden llegar estas ideas, pues, a ser recurrentes con muerte, ¿no? Entonces, a la depresión se desata un poco más o puede reforzar ya lo que este paciente pudo haber tenido si ya vivía en ansiedades, depresiones, también puede favorecer a todo esto. Y pues tenemos el proceso de las fases, como les menciono, las fases de tratamiento, desde la primera fase donde nos diagnostican, la segunda donde empezamos con el proceso de las emociones, ¿no? El vaivén de emociones entre sí, o la regué, o quiero cambiarlo, pero estamos en una ambivalencia de quiero cambiar, pero sé que todo esto va a implicar tiempo, esfuerzo, sacrificios, y tiende a ser, ¿no?, lo doble de difícil por a lo mejor el consumo que tengo tan arraigado. Claro que va a ser complicadísimo, pero están en esta etapa de buscar, buscar el beneficio y que no conlleve a lo mejor tanto esfuerzo a veces de nuestra parte. Cuando aceptamos que es un gran esfuerzo, que es un gran cambio, entonces la persona tiene mayor apertura y empieza con estos cambios, ¿no? Desde la alimentación, desde trabajar en terapia, desde el manejo de emociones, calmar esos pensamientos, estrategias de respiración, ¿sí? Y acudir a sus citas, aplicarse esos tratamientos de manera, ¿sí?, exacta, ¿no? Cuando se los indican sus médicos, y de ahí continuar con la prevención de sus cuidados sexuales, ¿sí? Hacer ejercicio, estar en constante chequeos médicos, claro, porque buscamos vernos, sentirnos, tener mejores salud mental para que esto pueda favorecer, ¿sí?, a ese diagnóstico. Y pues creo que sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda. Como les menciono, es algo muy, muy, muy amplio en cuestión a cada persona, pues traemos un costalito distinto, ¿verdad? De crianza, estilos de vida, experiencias, y pues si es un tratamiento psicológico personalizado. De nuevo, algo que queremos reforzar es que la hepatitis es curable y a partir de ahí es cambiar nuestra percepción acerca de cómo lo voy a vivir. Y sabemos que ese diagnóstico puede verse afectado, sí, de nuevo, por lo que dice mi mente, por cómo está mi autoestima, por cómo estoy manejando mis emociones y las acciones o las decisiones que estamos tomando, creyendo lo que dice nuestra mente, creyendo lo que dicen nuestras emociones, y pues decíamos esta parte, ignorando el tema que sí o sí hay que psicoeducarnos acerca de esos padecimientos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Citlali, licenciada, muchas gracias. Sin duda, unas colaboradoras muy brillantes. Muchas gracias por su exposición. Y yo creo que nos ayuda también a romper paradigmas, ¿no? De lo que normalmente estamos acostumbrados. Como es un tema de hepatitis, pues consideramos que en ocasiones consideramos que únicamente es el abordaje médico, ¿no? Pero ahorita resaltando la gran importancia de la atención también psicológica para el padecimiento, pues yo creo que es algo muy interesante. Y llama mucho la atención también el tema de las estadísticas por mortalidad, ¿no? Eh, Mucha gente que muere por hepatitis, y puedo yo atreverme a decir que es también por falta de la no atención oportuna también del problema, ¿no? Porque ahorita ya lo están mencionando muy claramente que tiene cura, pues, la hepatitis C. Y antes recuerdo yo que decían que no tenía, que era nada más tratable. Entonces quiere decir que ha venido evolucionando la medicina y ha venido pues trayendo buenas noticias para las personas que tienen estos padecimientos, ¿no? Entonces, aquí como conclusión, veo muy interesante resaltar que es importante también el diagnóstico oportuno, eh, tomar el tratamiento, pero también tener un tratamiento psicológico
para poder contrarrestar también los síntomas de la posible ansiedad, la posible depresión también por la noticia que te digan que estás enfermo, ¿no? Y por la relación que tiene en el ser humano, en la mente del ser humano, la enfermedad con la muerte. Yo creo que es algo también que hay que destacar, que me parece muy interesante, ¿no? Te dicen, tienes hepatitis, el cerebro detecta como eso, que hay una posibilidad de muerte, ¿no? Y eso te genera ansiedad y te genera miedo, te genera depresión, y yo creo que ahí es donde entra el tratamiento terapéutico. Así que nos ayudaron, o veo yo la relevancia del romper paradigmas de lo que estamos acostumbrados y también de disminuir los riesgos también por la parte cultural que vivimos en México. Me refiero muy puntualmente al tema de la automedicación. Estamos como muy acostumbrados a automedicarnos cuando se comentó en la ponencia que hay medicamentos que afectan directamente al hígado. Entonces yo creo que es un riesgo muy interesante que hay que detectar, y que la plática nos la dio ahora sí que como a colación, ¿no? Y puede ser algo muy cultural también, ¿no? Entonces, la no cultura de la atención oportuna y como riesgo, y también la parte cultural de la automedicación también como un riesgo muy importante que hay que tratar de evitar, ¿no? Así que, pues, muy buena conclusión y muy buena charla, sin duda, muy brillantes, compañeras colaboradoras del CREAT Insurgentes. Así que, gracias por su aportación, y pues estaremos teniéndolas más seguido por aquí con este tipo de charlas para la sociedad dentro de nuestra jornada de salud mental y adicciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos los que nos ven a través de las redes. La intención es ir creciendo poco a poco para que tenga la sociedad información puntual y novedosa para poder aprender a abordar también los problemas de salud física y de salud mental también, y de adicciones. Así que pues muchas gracias, excelente tarde para todos y hasta pronto. Nos vemos el próximo miércoles a las 12 también por esta misma vía. Que tengan excelente tarde. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, Carlos, por tu atención.